collar de esmeraldas que costó 300,000 pesos nunca terminó de pagarse. Y esa cuenta pendiente fue la primera factura que la propia familia de un ídolo del cine mexicano le reclamó a su viuda, apenas semanas después de un funeral al que asistieron 10,000 personas. El collar seguía en el cuello de una actriz que acababa de enterrarlo. La demanda venía de la sangre de él. ¿Qué clase de familia manda a cobrar una joya antes de que se enfríe una tumba? El hombre que la regaló se llamaba Jorge Negrete, y en diciembre de 1953 México entero se paralizó para despedirlo. Cines cerrados, un avión presidencial trayendo su cuerpo desde Los Ángeles, el ataúd envuelto en la bandera nacional sobre un escenario de Bellas Artes. Pero mientras el país lloraba a un símbolo, una casa privada en la Ciudad de México discutía otra cosa. ¿Quién se quedaba con qué? ¿Y quién le debía qué a quién? Justo ahora, cuando una producción reciente sobre la mujer que llevaba puesto ese collar vuelve a sacarlo a la luz en pantalla, conviene mirar lo que esa joya escondía de verdad. Hay una frase que resume lo que pasó en esa familia mejor que cualquier análisis. Los que debían cuidarlo llegaron primero a cobrar, no a llorar. La vas a escuchar otra vez, porque se cumple más de una vez en esta historia. En el centro de todo esto quedó una niña de 11 años. Se llamaba Diana. Era la hija de Jorge, y lo que le tocó al morir su padre no fue la fortuna de un galán de cine, ni una mansión, ni un rancho, sino una demanda judicial que llevaba su nombre sin que ella la hubiera firmado. Alrededor de esa niña se movían los adultos que sí sabían pelear. Una viuda, la mujer más deseada del país, que terminaría detenida en un aeropuerto por orden de un juez, semanas después de haberle jurado amor eterno frente a Diego Rivera y Frida Kahlo, y la memoria de un hombre que había escondido durante años la enfermedad que lo mataba de a poco, mientras seguía subiéndose a los escenarios para pagar las cuentas de una vida que por fuera parecía dorada. La boda había sido, según toda la prensa de la época, la más comentada del país. 500 invitados en una hacienda de Tlalpan, ese mismo collar de esmeraldas como regalo, una pareja que había pasado 10 años odiándose en público antes de casarse. Esa imagen, el vestido, las cámaras, el brindis, es la que casi todo el mundo recuerda de Jorge Negrete y su última esposa. Lo que casi nadie cuenta es lo que ocurrió 14 meses después de esa fiesta, cuando la fiesta ya no existía y solo quedaba una factura sin pagar y una niña de 11 años preguntando por su padre. Jorge Negrete nació en Guanajuato el 30 de noviembre de 1911, en una casa donde el uniforme mandaba más que cualquier otra cosa, aunque no era la única música que sonaba ahí dentro. Su padre, también llamado David, había peleado en la Revolución y después se ganó la vida como maestro, pero tocaba varios instrumentos y crió a sus 5 hijos en una familia que, puertas adentro, era tan musical como marcial. Su madre, Emilia Moreno, sostenía una casa de clase media que aspiraba a algo más ordenado que el caos de esos años. El hijo entró al mismo colegio donde enseñaba su padre, y de ahí saltó al heroico colegio militar, donde se graduó con honores como teniente de caballería. A los 19 ya era capitán segundo. Roma y París lo vieron de uniforme, en cursos militares que lo entrenaban para una carrera de mando, no de escenario. Pero mientras aprendía a mandar tropas, Jorge estudiaba canto con un maestro llamado José Pierson. A los 20 años pidió al ejército la baja para dedicarse a cantar. Se la dieron y salió con el grado que había ganado, capitán segundo, para meterse en la radio Shetter con una voz que apenas empezaba a mostrar lo que podía hacer. La familia, lejos de oponerse, lo respaldó desde el principio. Uno de sus hermanos, David, el mismo nombre de su padre,
Se convirtió con los años en su representante, el que negociaba sus contratos y organizaba sus giras. El negocio de ser Jorge Negrete, desde muy temprano, fue también un negocio de familia. Ese salto de la disciplina de un cuartel a la incertidumbre de un micrófono lo marcó para el resto de su vida. Porque el ejército le dio algo que nunca lo abandonó, una idea muy precisa de lo que un hombre debía sostener sin quejarse. Esa idea lo hizo, en pocos años, la voz y la cara de México en las pantallas del mundo. Y esa misma idea, con los años, fue la que lo empujó a subirse a un escenario en Los Ángeles, con el hígado deshecho, convencido de que un compromiso de trabajo no se cancela, aunque el cuerpo ya esté avisando. El ascenso fue rápido y ruidoso. La misma voz de barítono que había entrenado con Pierson, pensada en un principio para la ópera, resultó perfecta para algo que nadie había planeado del todo. Un hombre a caballo, con sombrero de ala ancha, cantando rancheras con la disciplina vocal de quien se preparó años para escenarios mucho más solemnes. Entre finales de los años 30 y mediados de los 40, Jorge Negrete se volvió el charro cantor, el traje de gala bordado, la voz entrenada para llenar un teatro sin micrófono, encarnando en cada película una versión de México que el público quería ver de sí mismo. Filmó decenas de cintas, llenó auditorios en Sudamérica y en Estados Unidos, y se convirtió en algo más cercano a un símbolo nacional que a un actor de reparto. Ese símbolo, sin embargo, tenía un costo que la pantalla no mostraba. Detrás del traje bordado había un hombre que administraba su propia fama como un negocio permanente. Giras, contratos, compromisos firmados con meses de anticipación que no se rompían aunque el cuerpo empezara a fallar. Y había además un imán al que Jorge Negrete volvía una y otra vez sin poder evitarlo. Las mujeres a las que amaba de verdad terminaban, casi siempre, chocando contra esa misma obligación de seguir cumpliendo, de seguir siendo el símbolo, de nunca bajarse del escenario. La primera de esas mujeres llegó antes de que la fama terminara de asentarse, y con ella nació la única hija que Jorge Negrete tendría en toda su vida. Elisa Christie era una actriz de reparto cuando coincidió con Jorge Negrete en el rodaje de La Valentina. Se casaron en 1940, en Miami, lejos de las cámaras mexicanas que después harían de cada paso de Negrete una noticia. 2 años más tarde nació Diana, la única hija biológica que Jorge Negrete tendría en toda su vida. Pero el mismo año en que Diana nació, ese matrimonio ya se había roto. Según las versiones que circularon entonces, y que nadie de la familia desmintió con fuerza, Jorge se había enamorado de otra actriz mientras Elisa todavía estaba embarazada. ¿Qué clase de padre deja un matrimonio el mismo año en que nace su única hija y aún así termina siendo, para esa hija, un recuerdo entrañable? La respuesta no es cómoda, pero está documentada. Jorge no desapareció. Diana creció en casa de su madre y sus abuelos maternos, y su padre llegaba casi todas las tardes, se quedaba horas, le cantaba una canción de cuna cubana antes de irse. Ella lo recordaría, décadas después, como un padre atento a su crecimiento. La frase es suya, aunque nunca vivieran bajo el mismo techo. Esa rutina de tardes, sostenida año tras año, sin que nadie se la exigiera, fue durante mucho tiempo toda la relación que Jorge Negrete tuvo con su única hija. La mujer por la que Jorge dejó a Elisa se llamaba Gloria Marín, y con ella empezó una relación que duraría 10 años, casi un matrimonio sin papeles.
Filmaron 11 películas juntos, y quienes los conocieron de cerca hablarían después de una historia de amor real, no de un romance de estudio inventado por un contrato. Con el paso del tiempo, sin embargo, la misma máquina que había hecho famoso a Jorge Negrete, las giras interminables, los rodajes que se cruzaban con los de ella, las agendas que nunca coincidían, empezó a desgastar lo que 10 años de convivencia habían construido. En 1952, Jorge lo explicó él mismo en una entrevista para El Universal. Dijo que las ocupaciones de ambos los habían distanciado, que un amor nacido 10 años antes se había enfriado. La frase suena a comunicado de prensa. Quienes lo conocían dirían después que la ruptura con Gloria Marín le costó mucho más de lo que dejó ver en público, y que durante años trató de disimularlo. Es posible que ese esfuerzo por no mostrar la herida fuera, en el fondo, la misma costumbre militar que le habían enseñado de joven. Un hombre no se derrumba en público, pase lo que pase por dentro. Mientras su vida privada se desarmaba y se rearmaba cada pocos años, Jorge Negrete libraba otra batalla, esta con un enemigo mucho más concreto que un corazón roto: los dueños del negocio del cine mexicano. A mediados de los años 40, junto con Cantinflas y un grupo de actores hartos de contratos leoninos, Jorge se rebeló contra el sindicato existente y empujó la creación de la Asociación Nacional de Actores. Lo nombraron secretario general. La pelea de 1945 fue dura. Hubo estudios que se negaron a contratar a los actores organizados. Hubo presión de productores acostumbrados a decidir solos los sueldos de sus estrellas. Y hubo, según cuentan quienes vivieron esos meses, la sensación real de que el charro cantor podía perderlo todo por defender a colegas que ganaban una fracción de lo que ganaba él. No lo perdió. Algunos estudios, molestos con la nueva organización, amenazaron durante meses con dejar de contratar a los actores que se sumaran a ella. Jorge, que ya no necesitaba el sindicato para trabajar, su nombre solo bastaba para llenar cualquier sala, se quedó de todos modos al frente de la pelea hasta que los estudios cedieron. La ANDA sobrevivió, y Jorge Negrete pasó a la historia del gremio como uno de sus fundadores más firmes. El actor que puso su propio nombre de por medio para que otros cobraran lo que les correspondía. Ahí está la primera grieta de esta historia, la que explica todo lo que viene después. Jorge Negrete sabía pelear, en público, por el dinero de actores que apenas conocía. Lo que nunca hizo, ni una sola vez documentada, fue sentarse con su propia familia, su madre, sus hermanos, la hija que crecía sin él en casa, a poner en papel, con esa misma claridad, quién iba a cuidar de quién si él faltaba. Peleó fuerte por extraños. Con los suyos, dejó todo colgando de una promesa verbal y de un testamento que redactó en 1947 y que después casi nadie recordaría con exactitud. Los que debían cuidarlo llegaron primero a cobrar, no a llorar. Esa frase todavía no se cumple del todo en este punto de la historia, pero la costumbre de resolver las cosas importantes en privado y a medias, sin dejar nada firmado con la misma determinación que mostraba cuando defendía a extraños, ya estaba instalada mucho antes de que nadie hablara de Esmeraldas. La mujer que reemplazó a Gloria Marín en la vida de Jorge Negrete era, durante una década entera, la persona que más públicamente lo había despreciado. María Félix y Jorge Negrete se cruzaron primero en los sets de filmación de los años 40, y de ahí salió, según cuenta la prensa de espectáculos de la época, una antipatía casi teatral, comentarios ácidos el uno sobre el otro, entrevistas donde cada uno dejaba claro que el otro le resultaba insoportable. 10 años de eso, 10 años en los que enemigos era la palabra que los periódicos usaban para describirlos juntos. ¿Cómo se pasa de 10 años de desprecio público a una boda que paraliza a un país?
Ninguna crónica de la época ofrece una respuesta limpia, y esta reconstrucción tampoco puede inventarla. Lo que sí documentan varios testigos de esos meses es que, hacia 1952, algo cambió entre ellos con una velocidad que sorprendió a sus propios círculos cercanos. El desprecio se volvió cortejo, y el cortejo se volvió boda en cuestión de semanas. El 18 de octubre de 1952 se casaron en la iglesia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, y celebraron después en Catipuato, una finca de la propia María. Ella llevaba un vestido rosa del diseñador Armando Valdés Pesa y un rosario de perlas. Él, un traje de charro de gamuza color marrón con botonadura de plata y un zarape sobre el hombro. A los invitados les sirvieron enchiladas, mole poblano, barbacoa, carnitas y chicharrón, con pulque y tequila corriendo entre las mesas como si fuera cualquier fiesta de rancho, no la boda más comentada del país. Ahí estaban Diego Rivera y Frida Kahlo, Dolores Olmedo, Fernando Soler, Emilio Indio Fernández y Agustín Lara, el propio ex esposo de María Félix, sentado entre los demás como si esa noche no le tocara guardar rencor a nadie. La radio y la televisión transmitieron la ceremonia. Ese día, Jorge le regaló a María un collar de esmeraldas valuado en 300,000 pesos, la pieza que, 14 meses más tarde, iba a terminar en una demanda judicial. El matrimonio duró poco más de un año. No hubo escándalo público, ni una separación anunciada con dramatismo. La vida siguió, entre giras de él y rodajes de ella, hasta que la enfermedad que Jorge llevaba escondiendo desde hacía años decidió por los dos. Porque mientras el país celebraba la boda de la década, Jorge Negrete arrastraba un secreto que ni su esposa ni la mayoría de sus colegas conocían del todo. Padecía hepatitis, contraída según algunas versiones desde joven, que con los años había derivado en una cirrosis que le estaba destruyendo el hígado en silencio. En el cine mexicano de esos años, una enfermedad del hígado se asociaba casi automáticamente con el alcohol, y el alcohol con la debilidad de carácter. Algunas crónicas insisten en que Jorge apenas bebía, pero la sola sospecha bastaba para dañar la imagen de fortaleza que el charro cantor tenía que sostener frente a millones de personas cada vez que se subía a un escenario. Jorge optó por lo que había aprendido a hacer desde el colegio militar, cargar con eso callado, sin pedir tregua a ningún contrato firmado. A principios de 1953, esa carga lo alcanzó. Una crisis hepática lo obligó a hospitalizarse en México, y por primera vez la prensa de espectáculos, que hasta entonces solo había cubierto sus estrenos y sus romances, empezó a preguntar en voz alta qué tenía el charro cantor. Él mismo, o quienes hablaban por él, prefirieron minimizarlo en las notas de esos días. Un malestar pasajero, cansancio acumulado por el exceso de trabajo, nada que un descanso no arreglara. Los médicos, según distintas crónicas de ese año, le recomendaron reposo absoluto y frenar los compromisos que llevaba encima. Jorge se recuperó lo suficiente para volver a los escenarios, pero no dejó de trabajar. Y ahí está la pregunta que sostiene el resto de esta historia. ¿Por qué un hombre al que su propio cuerpo ya le había mandado una advertencia clarísima siguió aceptando compromisos al otro lado de la frontera, en vez de parar? La respuesta más probable, según reconstruyen quienes estudiaron su último año de vida, tiene menos de romanticismo del que suena y más de la lógica que había gobernado su vida entera. Una agenda de giras y apariciones que no se cancelaba, un tren de gastos, casas, un matrimonio reciente, una familia que dependía de él en distintos grados, que no se detenía porque el hígado empezara a fallar y esa misma costumbre militar de no bajarse del escenario hasta que el cuerpo se lo impidiera por la fuerza.
A finales de noviembre de 1953, Jorge Negrete viajó a Los Ángeles. Iba, entre otras cosas, a presenciar la pelea del boxeador mexicano Raúl Macías, además de cumplir compromisos de trabajo que llevaba tiempo arrastrando. El hígado, dañado desde hacía años, no aguantó el ritmo del viaje. Sufrió una hemorragia esofágica y gástrica, el tipo de sangrado interno que ocurre cuando un hígado enfermo ya no puede procesar la presión de la sangre que pasa por él, y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Cedars of Lebanon. Ahí, lejos de México, entró en coma. La noticia tardó en confirmarse del todo, y durante varios días circularon versiones contradictorias sobre su estado, que mejoraba, que empeoraba, que ya había reaccionado. Mientras tanto, alguien cruzó la frontera para verlo una última vez sin que nadie se lo pidiera. Pedro Infante, el otro gran ídolo de esa misma época de oro, con quien la prensa mexicana llevaba años inventando una rivalidad de ventas de discos y taquillas de cine, se presentó en el Hospital de Los Ángeles con un regalo que no tenía nada de publicitario: un tren de juguete. Quienes conocieron a ambos coinciden en algo que la prensa de la época casi nunca contó. Pedro Infante nunca tuteó a Jorge Negrete. Siempre le dijo «Don Jorge», con un respeto que no encajaba con la narrativa del duelo permanente que los periódicos vendían entre los dos charros cantores. La rivalidad, más que un hecho, fue casi siempre un invento de quienes vendían revistas comparándolos. ¿Por qué importa ese tren de juguete en medio de una historia sobre traición familiar? Porque señala, con una claridad que ningún documento legal iguala, quién se movió por Jorge Negrete, sin que hubiera de por medio un testamento, una herencia o un collar. Un colega al que la prensa había convertido en su rival, cruzó una frontera para sentarse junto a su cama. Los que sí compartían su apellido y su sangre, mientras tanto, no estaban en ese hospital. Estaban en México, esperando noticias, y según reconstruirían después distintas crónicas de espectáculos, empezando, sin que Jorge lo supiera todavía, a pensar en lo que vendría después. ¿Y su familia, la de sangre? Sus hermanos sí cruzaron a Los Ángeles antes del final, junto con el médico de cabecera que lo atendía desde México. Llegaron, según las crónicas de esos días, más como acompañantes de una comitiva que como quienes tomaban las decisiones sobre su cuidado. Esas decisiones, en el hospital, las tomaban los médicos estadounidenses, y la voz que más pesaba junto a la cama era, sin discusión, la de su esposa. María Félix sí viajó a Los Ángeles. Se instaló junto a la cama de su esposo y, según su propio relato años después, no se movió de ahí hasta el final. Contaría que en un momento, estando ella a su lado, Jorge abrió los ojos, algo que los médicos no esperaban ya, después de que ella le dijera, muy cerca del oído, «Negro, aquí estoy». No tuvo fuerzas para responder. Volvió al coma unos segundos después. Fue, según su versión, lo único parecido a una despedida que alcanzaron a tener. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió en ese hospital de Los Ángeles, a los 42 años. En la habitación, además de María Félix, estaban sus hermanos, el médico de cabecera, un sacerdote y el cónsul de México. Fue, en ese sentido, una muerte acompañada. Nadie discute que hubo familia presente en el momento exacto en que se apagó. Lo que se discutiría, semanas después, es qué hizo esa misma familia apenas la puerta del hospital se cerró detrás de ellos. El presidente Adolfo Ruiz Cortines ordenó que el cuerpo de Jorge Negrete regresara a México en un avión oficial. No era un gesto menor. Un jefe de Estado cediendo una aeronave presidencial para traer de vuelta a un actor confirmaba,
mejor que cualquier discurso, lo que Jorge Negrete representaba para el país que lo había visto crecer de teniente de caballería a símbolo nacional. En el aeropuerto de la Ciudad de México lo esperaban, según las crónicas de esos días, unas 10,000 personas. Su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes, el ataúd cubierto con la bandera mexicana, sobre el mismo escenario donde tantas veces había cantado en vida. El 7 de diciembre, 2 días después de su muerte, miles de personas volvieron a rendirle homenaje en el propio Teatro de la Anda, el sindicato que él había ayudado a levantar una década antes de que lo llevaran a enterrar al Panteón Jardín. Los cines y teatros de todo el país suspendieron sus funciones ese día, en señal de luto. La multitud siguió el cortejo por las calles sin dejar espacio libre en las aceras, y al frente, cargando el féretro junto a otros compañeros de oficio, iba Pedro Infante, el mismo que semanas antes había cruzado una frontera con un tren de juguete, con el sombrero charro de Jorge colocado sobre la caja. A su lado caminaban María Félix, el tenor Pedro Vargas, la actriz Elsa Aguirre, los hermanos Soler y Mario Moreno, Cantinflas, el gremio entero que Jorge había defendido con su propio nombre, ahora devolviéndole, cargando su ataúd, lo único que de verdad se puede devolver. Esa es la imagen que la historia oficial de Jorge Negrete conservó. Un país entero de luto, un ídolo despedido como un jefe de Estado, una nación que sentía que había perdido algo propio. Y es real. Nadie discute el tamaño de ese duelo colectivo. Las revistas de espectáculos de esos días llenaron páginas enteras con fotografías del cortejo, con crónicas de mujeres desmayadas frente al féretro, con reconstrucciones minuto a minuto de sus últimas horas de vida. Nadie, en esas mismas páginas, escribió todavía sobre lo que estaba a punto de empezar puertas adentro. Esa historia no le convenía a nadie contarla mientras las flores seguían frescas sobre la tumba. Pero detrás de esa multitud había una casa, o varias casas, donde el duelo se mezclaba, casi sin transición, con la aritmética. Porque cuando alguien finalmente se sentó a revisar lo que Jorge Negrete dejaba en papeles, apareció un testamento redactado en 1947, 5 años antes de que él conociera siquiera a María Félix. En ese documento, según explicaría después su propia hermana Consuelo, Jorge dejaba lo que tuviera a su hija Diana, entonces de 11 años, y a su madre Emilia. María Félix, su esposa legal al momento de morir, no aparecía en ese papel en absoluto. ¿Y qué era exactamente lo que tuviera? Ahí llega el segundo golpe, el que de verdad cambia el sentido de todo lo anterior. Pese a la fama, pese a las giras que llenaban estadios, pese a un tren de vida que incluía casas, servidumbre y un anillo de bodas valuado en 300,000 pesos, la familia descubrió que Jorge Negrete había muerto, en los hechos, en deuda. El patrimonio que dejaba no alcanzaba para cubrir lo que debía. Entre esas deudas estaba, sin ninguna ironía posible, el propio collar de esmeraldas que le había regalado a María Félix el día de su boda. Una parte de esa joya de 300,000 pesos todavía no estaba pagada. Fue el hermano de Jorge, David Negrete, el mismo que durante años había sido su representante, el que le negociaba los contratos y le organizaba las giras, quien tomó la iniciativa. El hombre que mejor conocía las finanzas de Jorge Negrete en vida fue también el primero en moverse por ellas apenas Jorge murió. Exigió a María Félix que devolviera el collar, con el argumento de que la deuda pendiente sobre esa pieza no le correspondía absorberla a una niña de 11 años que ya se había quedado sin padre. María Félix se negó en redondo. «Lo dado, dado», respondió, según quedó registrado en la prensa de esos meses.
una frase corta que resumía toda su posición, y que la familia de Jorge escuchó como una provocación. El pleito no se quedó en declaraciones para los periódicos. A principios de 1954, apenas semanas después del funeral multitudinario en Bellas Artes, las autoridades mexicanas impidieron que María Félix abandonara el país. Una orden judicial la retuvo en el aeropuerto hasta que el litigio por el collar quedara resuelto. La misma mujer que unos meses antes había llorado sobre el cuerpo de su esposo en un hospital de Los Ángeles, ahora discutía, en un juzgado, si una joya le pertenecía o no. El caso escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia, que terminó ordenándole devolver el collar. Los que debían cuidarlo llegaron primero a cobrar, no a llorar. La frase, otra vez, porque en este punto de la historia ya no describe una sospecha, describe exactamente lo que pasó. Antes de que se resolviera cualquier otro asunto de la herencia, antes incluso de que se hablara en público de cómo iba a sostenerse económicamente la hija menor de edad de Jorge Negrete, la prioridad de la familia fue una joya concreta, con un valor concreto, que podía recuperarse y venderse. María Félix, al final, encontró una salida que le permitió no soltar las esmeraldas. Constituyó un fideicomiso de 500,000 pesos a favor de Diana, la hija de Jorge, una cifra superior al valor original del collar. Con eso resolvió el litigio y se quedó con la joya, que, según contaría ella misma años después, terminó desmontada y reengastada en otras piezas, de modo que el collar original, tal como se lo entregaron el día de la boda, dejó de existir. Una versión sostiene que ella pagó esa cifra de su propio bolsillo. Otra, que fue un empresario cercano a ella quien cubrió el monto. Ninguna de las dos versiones ha podido confirmarse del todo, y esta reconstrucción no puede zanjar esa duda. Lo que sí es un hecho documentado, y no una versión entre varias, es esto. La niña de 11 años que se había quedado sin padre no recibió, de la fortuna que su padre dejó, una herencia digna de un ídolo nacional. Recibió un fideicomiso que nació, no de un acto de generosidad familiar planeado con calma, sino de un pleito entre su madrastra y su tío por una joya que ni siquiera estaba terminada de pagar. El dinero que finalmente llegó a Diana Negrete existió porque dos adultos se disputaron un collar, no porque alguien se hubiera sentado, antes de que Jorge muriera, a preguntarse quién iba a sostenerla a ella. Vale la pena volver, un momento, a la anda, al hombre que unos años antes había puesto su nombre y su prestigio en juego para que actores que ganaban una fracción de su sueldo cobraran lo justo. Ese mismo instinto de defender lo que le correspondía a otros, tan fuerte que lo llevó a enfrentarse a productores completos, no dejó, del otro lado, ni una instrucción clara sobre cómo proteger a su propia hija cuando él ya no estuviera. El testamento de 1947 quedó ahí, sin actualizar, sin ponerse al día con una vida que en 6 años había cambiado por completo. 2 relaciones más, un matrimonio nuevo, deudas que crecían al mismo ritmo que la fama. Peleó, con nombre y apellido, por el salario de extras que apenas conocía. No volvió a sentarse a revisar, con esa misma seriedad, qué iba a pasar con la niña que lo esperaba cada tarde para que le cantara antes de dormir. Su madre, Emilia, fue la otra beneficiaria de ese testamento de 1947, y las crónicas de la época no registran que ella se opusiera al reclamo de su hijo David contra María Félix. Más bien, lo acompañó, al menos en silencio, mientras el litigio avanzaba por los juzgados. Es imposible saber, con lo que hoy se puede documentar, si Emilia actuó por proteger de verdad el futuro de su nieta o por algo más parecido a un reflejo de familia, cerrando filas contra la mujer que había llegado la última.
Las dos cosas pudieron ser ciertas al mismo tiempo, y ninguna fuente permite separarlas del todo. Es una pregunta incómoda, y esta reconstrucción no pretende resolverla por su cuenta. ¿Protegía Emilia el futuro de una nieta de 11 años o protegía, sobre todo, el apellido y el dinero que su propio hijo David había manejado durante años? Puede que ni ella misma, en ese invierno, hubiera sabido responder con total honestidad. Lo que sí queda claro, cuando se pone en orden la cronología completa, es el contraste entre los dos tiempos de esta historia. En diciembre, un país entero detuvo sus cines para llorar a Jorge Negrete como a un héroe nacional. En enero, unas semanas después, su propia sangre ya estaba en un juzgado discutiendo esmeraldas con su viuda. El duelo público duró, prácticamente, lo que duró el cortejo fúnebre por las calles de la capital. El duelo privado, el de verdad, el que tenía que ver con cuidar a una niña de 11 años que se había quedado sin padre, tardó bastante más en resolverse, y cuando por fin llegó algo parecido a una solución, no nació del cariño de nadie, nació de un pleito por una joya. Diana Negrete creció, después de todo esto, en la casa de su madre y de sus abuelos maternos, lejos del rancho, las giras y los juzgados que habían definido la vida pública de su padre. Heredó su voz, o al menos una versión de ella. De joven cantó, grabó, se subió a escenarios que nunca llegaron a llenarse como los que su padre llenaba con solo anunciar su nombre. En 1978, 25 años después de la muerte de Jorge Negrete, encabezó una gira conmemorativa por su memoria. No lo hizo, dice quien la conoció, buscando reclamar nada de lo que nunca le dieron. Lo hizo porque cantar era, probablemente, la forma más honesta que tenía de seguir hablándole a un padre que se le había ido a los 11 años. En 1987 publicó la biografía autorizada de Jorge Negrete. Ahí, entre datos y fechas que cualquiera podía consultar en un archivo de prensa, dejó algo que ningún archivo guarda: el recuerdo de una canción de cuna cubana que su padre le cantaba antes de irse cada tarde, y de las horas que se quedaba sentado a su lado sin que nadie se lo exigiera. Escribió, en otras palabras, la versión de Jorge Negrete que ni el testamento, ni el juzgado, ni el collar de esmeraldas alcanzaron a contar. Fue ella, no la familia que corrió a reclamar una joya, quien terminó sosteniendo con más cuidado la memoria de su padre. Diana Negrete murió en octubre de 2021, a los 79 años, por un cáncer de pulmón. Con ella se fue la última persona que todavía guardaba, de primera mano, el recuerdo de esas tardes, la voz de su padre cantándole una canción de cuna antes de irse a otra gira. De las otras mujeres de esta historia, la más discreta terminó siendo, también, la que mejor libró el final. Gloria Marín, la que muchos consideraron el amor más largo y más real de la vida de Jorge Negrete, rehizo la suya con el actor Abel Salazar poco después de separarse de él, lejos de juzgados y de collares, sin que su nombre volviera a aparecer en ninguna de las disputas que siguieron a la muerte de Jorge. A veces alejarse a tiempo, aunque duela, resulta ser la forma más silenciosa de salir bien parada de una historia como esta. El collar, mientras tanto, siguió su propio camino, lejos de cualquier Negrete. María Félix llegó a contar que mandó desmontar las esmeraldas y engastarlas en otras piezas, así que la joya original, la que provocó una demanda, una detención en un aeropuerto y un fideicomiso, dejó de existir tal cual se entregó aquella noche en Tlalpan. Cuando ella misma murió, medio siglo después, fue un empleado cercano quien heredó su patrimonio y organizó una subasta en Christie's para repartir sus joyas entre compradores anónimos de los que hoy no se sabe el nombre.
Los que debían cuidarlo llegaron primero a cobrar, no a llorar, y ni siquiera esa joya, la razón de todo ese primer cobro, terminó, al final, en manos de alguien que lo hubiera querido de verdad. Hay algo que esta historia deja claro, y que no necesita moraleja para entenderse. El tamaño del duelo público que un país le regala a alguien no dice nada, absolutamente nada, sobre el cuidado privado que esa misma persona recibió de los suyos mientras agonizaba y después de morir. 10.000 personas en un aeropuerto lloraron a un símbolo. Una niña de 11 años esperó, en cambio, a que 2 adultos terminaran de pelearse por una joya para saber si alguien iba a ocuparse de ella. Las dos cosas, el duelo multitudinario y el olvido alrededor de esa niña, ocurrieron en la misma casa, casi en la misma semana, y ninguna de las dos canceló a la otra. Los que debían cuidarlo llegaron primero a cobrar, no a llorar. Puede que esa frase no describa solo lo que pasó en una familia de la Ciudad de México en el invierno de 1953. Puede que describa algo que se repite, con nombres distintos, cada vez que un hombre acumula fama, deudas y varias vidas a la vez, y confía en que alguien, en algún momento, se va a sentar a poner todo eso en orden antes de que sea tarde. Casi nunca lo hace nadie a tiempo. Y cuando por fin alguien se sienta, casi siempre es para repartirse lo que queda, no para cuidar a quien se quedó. Hoy, cuando una producción reciente sobre María Félix vuelve a poner ese mismo collar frente a una cámara, la mayoría de quienes lo vean solo verán una joya bonita brillando en el cuello de un personaje. Pocos sabrán que detrás de esas esmeraldas hubo un juzgado, una detención en un aeropuerto y una niña de 11 años cuya única herencia real fue el resultado de un pleito que no empezó por ella. No es la primera vez que una fortuna hecha de fama termina resuelta más por lo que valía un objeto que por lo que necesitaba una hija. En otra casa de rancho, con otro apellido y otra generación, mucho más cercana a la nuestra, una duda de sangre distinta tardó años en resolverse puertas adentro, mientras puertas afuera nadie sospechaba nada, con una aguja de por medio en vez de un collar. Y quien de verdad sostuvo esa casa durante décadas terminó siendo, también ahí, la persona de la que menos se habló. Las joyas cambian, los apellidos cambian, los ranchos y los collares y los testamentos cambian de forma. Lo que rara vez cambia es a quién se le pregunta primero cuando un hombre famoso deja de estar para responder. ¿Y cuánto tarda esa misma pregunta en llegarle a quien de verdad lo necesitaba?